Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Esoterismo Tradicional y en esta ocasión vamos a hacer la lectura de uno de los capítulos de Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada de René Guénon, dedicado a los lazos y los nudos. Me parece un tema esencial para poder comprender mitos como el del laberinto y el hilo de Ariadna, o la historia de las parcas y las moiras que tejen el destino de cada ser. Ya sabemos que en muchas culturas el tejido era un aspecto sagrado de su cultura, que estaba relacionado con ese estado de manifestación o maya. No debemos olvidar que todos venimos al mundo con un corte y anudado del cordón umbilical que nos separa y da comienzo a un nuevo estado. Los nudos también tienen relación con aspectos más contingentes o mágicos, como sería el nudo de San Cucufato, los amarres amorosos o los nudos celtas como talismanes. Pero como siempre, Guénon nos insta a ir más allá y ver el aspecto más profundo del simbolismo del hilo, que en este caso tendría que ver con el sutratma, el hilo invisible que conecta todos los estados del ser. Es por eso que Guénon nos habla de ese estado ambivalente del nudo, que no tiene que ser tomado únicamente por su aspecto restrictivo o limitante, sino también como punto de conexión para acceder a ese sutratma. Sin más dilación, comenzamos. Lazos y nudos, por René Guénon. En varias ocasiones ha salido a la palestra el simbolismo del hilo, que presenta múltiples aspectos, si bien su significado esencial y propiamente metafísico es siempre la representación del sutratma, el cual, tanto desde el prisma macrocósmico como desde el prisma microcósmico, une todos los estados de existencia entre sí y con su principio. No es relevante que en sus variopintas representaciones este simbolismo sea un hilo propiamente dicho, una cuerda o cadena o un trazado gráfico, como los que hemos señalado anteriormente, o incluso un camino realizado por métodos arquitectónicos, como en el caso de los laberintos, camino que uno está obligado a seguir de un cabo al otro para llegar a su término. Lo común a todos estos casos es que se trata de una línea sin solución de continuidad. El trazado de esta línea puede ser también más o menos complicado, lo que habitualmente corresponde a modalidades o a aplicaciones concretas de su simbolismo general. Así, el hilo o su equivalente puede replegarse sobre sí mismo, formando entrelazamientos o nudos. En el conjunto, cada nudo representa el punto en que actúan las fuerzas que determinan la condensación y la cohesión de un añadido correspondiente a tal o cual estado de manifestación, de modo que ese nudo mantiene al ser en dicho estado, y su disolución o acto de desatarlo entraña la muerte instantánea a tal estado. Esto lo expresa claramente el giro nudo vital. Naturalmente, que los nudos referidos a estados diferentes figuren todos a la vez y de modo permanente en el trazado simbólico, no supone objeción a lo que acabamos de decir, porque, amén de impuesto por las condiciones técnicas de la figuración, responde también a la simultaneidad de los estados, siempre más importante que la sucesión. Adviértase que en el simbolismo del tejido, estudiado en otro lugar, los puntos de cruzamiento de los hilos de la urdimbre y los de la trama, que configuran el tejido, tienen también similar contenido, siendo esos hilos, en cierto modo, las líneas de fuerza que definen la estructura del cosmos. En un artículo reciente, Mircea Eliade ha hablado de la ambivalencia del simbolismo de los lazos y los nudos. Es este un punto que merece examinarse con detenimiento. Lógicamente, puede verse en ello un caso particular del doble sentido inherente a la mayoría de los símbolos, pero habrá que ponderar debidamente qué es lo que justifica la existencia de ese doble sentido en lo que concierne más precisamente a los símbolos de que aquí tratamos. En primer lugar, un lazo puede encadenar o unir,
E incluso en el lenguaje ordinario, la palabra tiene generalmente ambos significados. En el simbolismo de los lazos, esto corresponde a puntos de vista contrapuestos. Si el más visible de los dos es el que hace del lazo una traba, es porque tal punto de vista es en suma el del ser manifestado como tal, en cuanto se ve a sí mismo como atado a ciertas condiciones de la existencia y como enclaustrado por ellas en los límites de su estado contingente. Desde este punto, el sentido del nudo viene a ser un refuerzo del lazo, pues según decíamos, el nudo representa con más propiedad lo que ata al ser en tal o cual estado. El tramo del lazo que forma el nudo es lo único que puede ver el ser mientras sea incapaz de salir de los límites de este estado, ignorante entonces de la conexión que esa ligadura establece con los estados restantes. En las aplicaciones rituales, y más especialmente mágicas, a ese doble sentido, corresponde un uso benéfico o maléfico de las ligaduras y los nudos, mas lo que aquí nos interesa es el principio de esta ambivalencia, aparte de toda aplicación particular, que nunca es sino una simple derivación. Mircea Eliade ha insistido con acierto en lo insuficientes que resultan las interpretaciones mágicas a las que algunos quieren limitarse por un completo desconocimiento del sentido profundo de los símbolos. Al igual que las interpretaciones sociológicas, entrañan éstas una especie de inversión de las relaciones entre el principio y sus aplicaciones contingentes. El otro punto de vista puede calificarse de universal, pues abarca la totalidad de los estados, y para comprenderlo basta remitirse a la noción del sutratma. El lazo, considerado ahora en toda su extensión, y debe quedar claro que esta extensión ha de considerarse como indefinida, aunque de hecho no pueda serlo nunca en ninguna representación, es lo que los une, no solo entre sí, sino también, repitámoslo, con su principio. Así pues, lejos de seguir siendo una traba, se convierte por contra en el instrumento que posibilita al ser alcanzar su principio, así como en la vía que lo conduce a esa meta. En tal caso, el hilo o la cuerda adquiere un valor propiamente axial. El ascenso por una cuerda tendida verticalmente, al igual que el de un árbol o un mástil, puede simbolizar el retorno al principio. Tal es, en la India, el verdadero significado de lo que los viajeros dieron en llamar la prueba de la cuerda, se opine lo que se opine acerca de esta en cuanto fenómeno más o menos mágico, cosa que no tiene evidentemente ninguna importancia en lo que se refiere a su carácter simbólico, único que nos interesa. Por otra parte, la conexión con el principio a través del sutratma queda ilustrada de forma muy palpable por el juego de títeres. La polichinela representa al ser individual y el titiritero que mueve los hilos es el sí mismo. Sin el hilo, el títere permanecería inerte, así como sin el sutratma, toda existencia no sería sino pura nada, y según una fórmula extremo-oriental, todos los seres estarían vacíos. En el primero de los dos puntos de vista considerados hay también una ambigüedad, aunque de otro orden, relativa a las diferentes formas en que un ser, en función de su grado espiritual, puede apreciar el estado en que se encuentra. Esta ambigüedad la traduce el lenguaje con acierto en las acepciones que da a la palabra apego o atadura. En efecto, si se experimenta apego a alguien o a algo, si se está atado a él, se considera lógicamente como un mal verse separado de ese objeto, incluso cuando la separación acarrea la liberación de ciertas limitaciones que el apego conlleva. En general, el apego de un ser a su estado, a la vez que le impide liberarse de las trabas inherentes a él, le hace ver como una desdicha abandonarlo. Dicho de otro modo, le hace atribuir un carácter maléfico a la muerte a ese estado, provocada por la ruptura del nudo vital y por la disolución del añadido que constituye la individualidad. Comúnmente se dice que la muerte es el desenlace de la existencia individual. Esta expresión, que está además en relación con el simbolismo del teatro, es literalmente exacta, aunque sin duda quienes la emplean no se den cuenta.
Solo el ser a quien cierto desarrollo espiritual permite aspirar a superar las limitaciones de su estado, puede reconocer dichas limitaciones como trabas que son, y a partir de ahí el desapego que experimenta es ya, por lo menos virtualmente, una ruptura de esas trabas, o para ser más exactos, pues nunca hay ruptura en el sentido propio del término, una transmutación de lo que le encadena a lo que une. En el fondo, no es sino el reconocimiento o la toma de conciencia de la auténtica naturaleza del Sutratma.